En este preciso instante, mientras sus ojos recorren estas líneas y el silencio de su entorno parece sugerir una quietud absoluta, usted se encuentra inmerso en una de las hazañas cinéticas más violentas y complejas que la física permite. Existe una brecha abismal entre la percepción sensorial humana y la realidad mecánica del cosmos. Lo que aprendimos en las aulas de primaria, esos diagramas coloridos de esferas de plástico girando sobre un plano bidimensional, no solo es una simplificación, es, en rigor, una falsedad geométrica que oculta la verdadera naturaleza de nuestro viaje. El modelo tradicional del sistema solar, donde un sol estático ocupa el centro mientras los planetas trazan círculos u óvalos perfectos a su alrededor, es una ilusión de óptica provocada por un marco de referencia demasiado estrecho. La realidad es mucho más frenética, mucho más tridimensional y, sobre todo, mucho más asombrosa. No estamos dando vueltas en un estanque tranquilo. Somos pasajeros de una nave orgánica que surca un océano de vacío a velocidades que desafían la comprensión racional, dibujando en el tejido del espacio-tiempo una trayectoria helicoidal que jamás se repite. Para comprender cómo nos movemos realmente, debemos despojarnos de la arrogancia de los puntos de referencia fijos. En el universo, nada está quieto. La quietud es una construcción mental útil para la supervivencia cotidiana, pero inexistente en la escala macroscópica. La física de nuestro movimiento es una cebolla de capas infinitas donde cada velocidad se suma a la anterior, creando un vector resultante que nos lanza hacia lo desconocido. El problema de los esquemas escolares es que congelan al Sol. Al hacerlo, eliminan la profundidad del tiempo. Si pudiéramos observar nuestro sistema solar desde una perspectiva extragaláctica, veríamos que la Tierra no regresa nunca al mismo punto del espacio. Cada año que celebramos no es un cierre de ciclo en un mapa absoluto, sino simplemente el cumplimiento de una vuelta alrededor de una estrella que, a su vez, está huyendo hacia la periferia de un brazo galáctico. Somos, en esencia, un vórtice en expansión, una espiral de vida que perfora el vacío a millones de kilómetros por hora. Empecemos por la capa más íntima de este baile, la rotación. Mientras usted permanece sentado, la corteza terrestre bajo sus pies se desplaza. Si se encuentra cerca del ecuador, se está moviendo lateralmente a unos 1670 kilómetros por hora. Es una velocidad superior a la del sonido, y sin embargo, la atmósfera se mueve con nosotros, protegida por la gravedad, creando esa burbuja de calma aparente. Pero esa rotación es solo el primer engranaje. Simultáneamente, la Tierra ejecuta su traslación alrededor del Sol. En este viaje orbital, nos desplazamos a una velocidad promedio de 107.000 kilómetros por hora. Para poner esto en perspectiva, a esa velocidad, usted podría cruzar el Océano Atlántico en menos de 3 minutos. Es un ritmo vertiginoso, pero lo aceptamos como un dato estadístico porque el Sol parece ser nuestro ancla. Sin embargo, aquí es donde la narrativa tradicional se rompe. El Sol no es un ancla estática, es un proyectil de proporciones titánicas. Nuestra estrella, cargando con el 99,8% de la masa de todo el sistema solar, no está suspendida en el vacío. Está atrapada en la red gravitatoria de algo mucho más grande, la Vía Láctea. El Sol orbita el centro galáctico, un corazón de tinieblas donde reside Sagitario A, un agujero negro supermasivo con la masa de 4 millones de soles. Para mantener su posición y no ser succionado ni salir despedido, el Sol debe viajar a la escalofriante velocidad de 828.000 kilómetros por hora. En el tiempo que le toma leer este párrafo, nos hemos desplazado miles de kilómetros en una dirección que la mayoría de los seres humanos nunca considera. Esta órbita solar es tan vasta que un solo año galáctico
El tiempo que tarda el Sol en completar una vuelta alrededor del centro de la Vía Láctea dura aproximadamente 230 millones de años. La última vez que estuvimos en esta misma posición relativa de la galaxia, los dinosaurios apenas comenzaban a dominar la Tierra. No somos los mismos habitantes ni estamos en el mismo vecindario. Pero el movimiento no es lineal ni plano. Aquí entra el detalle que la mayoría de los documentales omiten: la oscilación vertical. El disco de la Vía Láctea no es una superficie lisa, y el Sol no se desplaza por él como un disco de hóquei sobre hielo. Debido a la distribución de la masa estelar y la fuerza de gravedad del plano galáctico, el sistema solar realiza un movimiento de ola. Subimos y bajamos a través del plano de la galaxia como un caballo en un carrusel cósmico. Cada vez que el Sol se aleja demasiado hacia el norte o el sur del disco galáctico, la gravedad acumulada de las estrellas y el gas en el centro del disco actúan como una banda elástica, tirando de nosotros de regreso. Este ciclo de oscilación vertical tarda decenas de millones de años en completarse y se especula que podría tener impactos climáticos o geológicos en la Tierra cada vez que cruzamos las zonas más densas del plano galáctico. Somos un barco subiendo y bajando en un mar de estrellas, mientras avanzamos a casi 1 millón de kilómetros por hora hacia un horizonte que cambia constantemente. Si ampliamos el zoom todavía más, la escala se vuelve casi insoportable para la mente humana. La Vía Láctea misma no es un observador pasivo. Nuestra galaxia entera se mueve a través del grupo local, un vecindario de unas 50 galaxias. Estamos en una trayectoria de colisión inevitable con nuestra vecina más grande, Andrómeda. Ambas galaxias se atraen mutuamente a una velocidad de 400.000 kilómetros por hora. Aunque el choque no ocurrirá hasta dentro de unos 4.000 millones de años, el movimiento es real y constante. Pero hay más. Todo nuestro grupo local está siendo arrastrado por una fuerza colosal e invisible conocida como el Gran Atractor, una anomalía gravitatoria situada en el centro del supercúmulo Laniakea. Estamos siendo succionados hacia una concentración masiva de galaxias a una velocidad neta de 2.2 millones de kilómetros por hora. En este esquema, la Tierra no es más que una mota de polvo en un huracán intergaláctico. Al combinar todos estos vectores, la rotación de la Tierra, su traslación alrededor del Sol, el viaje del Sol alrededor del centro galáctico, su oscilación vertical y el desplazamiento de la galaxia hacia el gran atractor, la imagen resultante es la de una hélice perfecta. La Tierra no describe un círculo, describe un sacacorchos. Imagine un resorte estirado infinitamente a través de la oscuridad. Esa es su verdadera huella en el universo. El Sol lidera el camino, y los planetas lo siguen en una danza helicoidal, nunca volviendo al mismo sitio, siempre surcando espacio virgen. Esta perspectiva cambia por completo nuestra noción de lugar. Usted no está en su casa, en su ciudad o en su país. Usted está en una coordenada espacio-temporal que se desvanece en el momento en que intenta definirla. Esta complejidad técnica es la que deben manejar los astrofísicos y navegantes espaciales. Cuando lanzamos una sonda a Marte o a los confines del sistema solar, no apuntamos a donde el planeta está hoy, ni siquiera a donde estará en una órbita plana. Debemos calcular la intersección de múltiples trayectorias en un espacio tetradimensional. La precisión requerida es equivalente a disparar una flecha desde un tren en marcha, tratando de darle a una mosca que vuela sobre otro tren que se mueve en una dirección distinta, mientras ambos trenes están sobre la plataforma de un barco en medio de una tormenta. Es un milagro de la matemática que hayamos podido descifrar estos ritmos, y más aún, que podamos predecirlos con tal exactitud. La reflexión final que este movimiento nos impone es de una humildad profunda. A menudo nos sentimos anclados, atrapados en la rutina de un mundo que parece sólido y previsible.
pero la realidad física nos dicta que somos viajeros eternos. No existe tal cosa como quedarse quieto. Incluso en el sueño más profundo, somos astronautas biológicos. Nuestra nave Tierra no tiene motores rugientes ni fuselajes de metal, pero nos transporta a través de un vacío hostil, con una elegancia que ninguna ingeniería humana podría replicar. Estamos protegidos por campos magnéticos y atmósferas delgadas, mientras atravesamos nubes de polvo estelar y campos de radiación a velocidades que fragmentarían cualquier estructura artificial. Al final, entender cómo la Tierra se mueve realmente por la galaxia es entender nuestra propia transitoriedad. Cada segundo es un territorio nuevo. El espacio que ocupamos hace un momento ha quedado atrás para siempre, a miles de kilómetros de distancia, y nunca volveremos a él. Somos parte de un flujo universal, una corriente de materia y energía que se retuerce y avanza hacia un destino que apenas empezamos a vislumbrar. No somos habitantes de un plano, somos navegantes de un vórtice, y en ese viaje vertiginoso, la única constante es el cambio, y la única certeza es que, sin importar cuánto creamos conocer nuestro lugar en el cosmos, siempre habrá una nueva capa de movimiento, una nueva velocidad y una nueva profundidad, esperando ser descubierta en la infinita arquitectura del cielo. La quietud es la mayor de las mentiras que nos cuentan nuestros sentidos. En este instante, mientras usted sostiene este texto o descansa su mirada sobre una pantalla, su sistema nervioso le asegura que el mundo es un lugar estable, una roca sólida y anclada bajo sus pies. Esta percepción de inmovilidad ha sido, durante milenios, el pilar fundamental de la experiencia humana y la base sobre la cual construimos civilizaciones, trazamos fronteras y diseñamos nuestras vidas. Sin embargo, esa sensación de paz es una fachada biológica, un mecanismo de supervivencia diseñado por la evolución para que no colapsemos ante la realidad de un universo que es, en esencia, un caos cinético de una violencia indescriptible. Si pudiéramos percibir, aunque fuera por un segundo, la verdadera magnitud del desplazamiento al que estamos sometidos, la noción misma de hogar o de lugar fijo se desintegraría en un instante de puro vértigo existencial. Durante décadas, el sistema educativo ha reforzado esta ilusión de orden estático mediante una imagen que todos llevamos grabada en el hipocampo: el modelo heliocéntrico tradicional. Es ese diagrama elegante y limpio que aparece en los libros de texto, donde un sol brillante y majestuoso ocupa el centro absoluto de un escenario vacío, mientras los planetas, como pequeñas canicas obedientes, trazan elipses perfectas y repetitivas a su alrededor sobre un plano bidimensional invisible. En ese modelo, el sistema solar parece un mecanismo de relojería suizo, un sistema cerrado y predecible, donde el año que termina nos devuelve exactamente al mismo lugar donde empezamos. Pero esa imagen no es solo una simplificación pedagógica, es una distorsión profunda de la realidad física. El modelo de los libros de texto es una fotografía de un sistema que, en la vida real, es una película de acción frenética. El Sol no es una boya estática en un océano cósmico. Es un proyectil masivo que viaja a velocidades que desafían cualquier escala humana. Y nosotros, la Tierra, no estamos simplemente dando vueltas a su alrededor. Estamos persiguiendo a una estrella en fuga, girando en su estela como partículas de polvo atrapadas en el torbellino de un motor a reacción. Para entender el engaño en el que hemos vivido, debemos primero diseccionar la naturaleza del movimiento relativo. La razón por la cual el modelo escolar se siente correcto es porque nos sitúa en un marco de referencia local. Es como estar dentro de un avión de lujo que vuela a 1000 km/h en aire sereno. El café en su taza no se mueve. Usted puede caminar por el pasillo con total normalidad y, si cierra las persianas, juraría que está en el salón de su casa.
Su realidad inmediata le dice que está quieto, pero el mundo exterior sabe que usted es una bala de metal surcando la atmósfera. El problema es que, en el espacio, no hay persianas que cerrar, y el avión en el que viajamos es la Tierra, un vehículo que no solo se desplaza, sino que ejecuta una coreografía de múltiples niveles que se suman unos a otros hasta alcanzar cifras que resultan obscenas para nuestro entendimiento. La idea de que la Tierra regresa al mismo punto cada 365 días es, quizás, la mayor falacia astronómica que aceptamos como verdad. En términos de coordenadas universales absolutas, la Tierra nunca, bajo ninguna circunstancia, vuelve al lugar donde estuvo antes. Cada vez que usted celebra un cumpleaños, no está celebrando el cierre de un círculo, sino el cumplimiento de un tramo de una espiral infinita. El espacio que la Tierra ocupó hace un segundo ha quedado atrás para siempre, y nunca volveremos a visitarlo. El universo no tiene un mapa de fondo con cuadrículas fijas. Es un tejido elástico y en expansión donde cada movimiento es absoluto y cada trayectoria es un camino nuevo. La imagen del Sol como el centro inmóvil de nuestro mundo fue un avance necesario cuando Copérnico y Kepler intentaban sacarnos del oscurantismo geocéntrico. Pero hoy, en la era de la astrofísica de precisión, aferrarse a esa imagen es como intentar entender la aerodinámica moderna estudiando un carruaje de caballos. Piense en la inercia, esa fuerza invisible que nos permite ignorar la carnicería de velocidades a la que estamos expuestos. Si la Tierra se detuviera de golpe en su rotación o en su viaje orbital, todo lo que no esté anclado al lecho rocoso saldría despedido hacia el este a velocidades supersónicas. Los océanos se desplazarían sobre los continentes, la atmósfera se desprendería de la superficie y la vida tal como la conocemos se vaporizaría en un milisegundo de fricción y energía cinética. Vivimos en un estado de gracia física, protegidos por la constancia de nuestro movimiento. Pero esa protección ha generado una complacencia intelectual. Nos hemos olvidado de que somos pasajeros de una nave orgánica que no tiene frenos y que se dirige hacia una profundidad galáctica de la que apenas conocemos los contornos. El modelo clásico que aprendimos en la escuela falla porque ignora la tercera dimensión del tiempo y el desplazamiento estelar. En un diagrama bidimensional, el sistema solar es un plato. En la realidad tridimensional, el sistema solar es un vórtice. Imagine que el Sol es la cabeza de un cometa hiperveloz que atraviesa la oscuridad interestelar. Los planetas no orbitan alrededor del Sol en un plano lateral. Orbitan detrás y alrededor de él simultáneamente, creando una trayectoria helicoidal, similar a la forma de un sacacorchos o a la doble hélice del ADN. Estamos dibujando una geometría sagrada y compleja en el vacío, una estructura de movimiento que se extiende por millones de kilómetros cada hora. Si pudiéramos dejar una estela de luz detrás de la Tierra para marcar nuestro camino, al mirar atrás no veríamos un anillo cerrado, sino un resorte infinitamente largo que se pierde en la negrura del espacio. Esta revelación cambia fundamentalmente la manera en que debemos percibir nuestra existencia. No somos habitantes de un mundo circular y predecible. Somos exploradores forzosos de un territorio cósmico virgen. Cada respiración que usted toma ocurre en una parte del universo en la que la humanidad nunca había estado antes. Al terminar de leer este párrafo, usted se habrá desplazado miles de kilómetros lejos de donde empezó. La sensación de seguridad que nos da el suelo firme es una construcción mental necesaria para no perder la cordura. Pero la verdad científica es que somos parte de un flujo, una corriente de materia que se precipita a través de la galaxia a una velocidad neta que supera con creces el 1.000.000 de kilómetros por hora cuando sumamos todos los factores. ¿Por qué es importante romper esta ilusión ahora?
porque la antigua cosmología de planetas en círculos nos hace sentir aislados, como si viviéramos en una burbuja protegida y separada del resto de la galaxia. Nos hace creer que el sistema solar es una unidad autónoma y estática, pero al aceptar el modelo del vórtice, al entender que el Sol es un viajero galáctico y que nosotros somos sus escoltas en una danza helicoidal, empezamos a comprender la interconectividad de todo el cosmos. Estamos sujetos a las mareas gravitatorias de estrellas distantes, a los vientos de supernovas que explotaron hace eones y a la atracción invisible de la materia oscura que impregna la Vía Láctea. Nuestro movimiento no es aleatorio ni es simple. Es una respuesta coreografiada a la masa total del universo. A lo largo de este análisis profundo, vamos a desglosar cada una de las fuerzas que nos impulsan. Vamos a desacoplar las capas de esta cebolla de velocidad. Empezaremos por lo que creemos conocer, la rotación y la traslación, para luego sumergirnos en lo que la ciencia moderna ha descubierto sobre el viaje del Sol, su extraña oscilación vertical que lo hace subir y bajar por el disco galáctico como una boya en un mar agitado, y finalmente, el desplazamiento de nuestra galaxia entera hacia el gran atractor. Cada paso en este viaje nos alejará más de la seguridad del diagrama escolar y nos acercará más a la aterradora y hermosa realidad de nuestra trayectoria real. La historia de cómo la Tierra se mueve por la galaxia es la historia de cómo aprendimos a dejar de vernos como el centro del universo para vernos como parte de su motor. Es una lección de humildad y de asombro. Al final de esta jornada narrativa, la próxima vez que usted mire hacia el cielo nocturno, ya no verá puntos de luz estáticos en una cúpula negra. Verá un puerto de salida. Comprenderá que las estrellas no están allá afuera mientras nosotros estamos aquí. Entenderá que todos estamos en medio de una estampida silenciosa, una carrera épica a través del vacío, donde la Tierra es solo un pequeño fragmento de vida aferrado a una roca que se niega a detenerse. Prepárese para abandonar la ilusión de la quietud. Bienvenidos a la verdadera mecánica del cielo, donde nada es lo que parece y donde su hogar, en este preciso instante, está cruzando una frontera invisible hacia un espacio desconocido, a una velocidad que su cerebro apenas está empezando a procesar. Este viaje no requiere que cierre los ojos ni que imagine mundos distantes. Requiere todo lo contrario. Requiere una observación clínica y despiadada de los datos que la física nos pone delante. Requiere que aceptemos que nuestra intuición sensorial es limitada y que la realidad es mucho más extraña de lo que cualquier mito antiguo pudo soñar. Estamos a punto de ver el sistema solar no como un conjunto de esferas, sino como una trayectoria, no como objetos, sino como vectores. Porque en el universo, ser es moverse, y moverse es cambiar de lugar para siempre. El sacacorchos cósmico está en marcha, y nosotros somos su parte más delicada y fascinante. La gran mentira de la inmovilidad está a punto de ser destruida por la abrumadora evidencia de la cinética galáctica. Para comenzar a desarmar la compleja arquitectura de nuestro viaje por el cosmos, debemos fijar nuestra atención en el primer engranaje de la maquinaria, el suelo que pisamos. Es aquí donde la percepción humana se enfrenta por primera vez a la frialdad de los datos. La Tierra, este coloso de hierro, silicio y agua de casi 13.000 kilómetros de diámetro, realiza un movimiento de rotación sobre su propio eje que, aunque para nosotros es imperceptible, posee una magnitud física sobrecogedora. En el ecuador, la superficie del planeta se desplaza a una velocidad de aproximadamente 1.670 kilómetros por hora. Esto significa que mientras usted permanece en una habitación aparentemente inmóvil, la masa continental bajo sus pies está cortando el espacio a una velocidad superior a la de un avión de combate moderno. Si de pronto la Tierra se detuviera, la inercia lanzaría todo lo que no esté anclado a la roca madre: personas, edificios,
océanos y atmósfera, hacia el este a velocidades supersónicas, resultando en una aniquilación instantánea. No sentimos esta rotación por la misma razón que no sentimos el movimiento de un tren que viaja a velocidad constante por una vía perfectamente lisa. Carecemos de una referencia visual externa inmediata y nos movemos junto con todo nuestro entorno, incluida la atmósfera que nos envuelve. Sin embargo, los efectos de esta rotación son tangibles. Es la fuerza centrífuga de este giro la que provoca que la Tierra no sea una esfera perfecta, sino un esferoide oblato, abultado en el ecuador y achatado en los polos. Esta danza sobre nuestro propio eje es el metrónomo de la vida, el ciclo de luz y sombra que dicta los ritmos biológicos de cada especie sobre el planeta. Pero en la escala cósmica, es apenas el temblor más leve de un organismo mucho más dinámico. A medida que nos alejamos de la superficie y observamos el planeta desde una distancia orbital, aparece el segundo nivel de complejidad, la traslación. La Tierra no está simplemente girando en el vacío, está atrapada en el pozo gravitatorio de una estrella de tamaño medio que llamamos Sol. Para evitar caer en ese abismo ardiente de fusión nuclear, nuestro planeta debe mantener una velocidad orbital lateral que equilibre la atracción gravitatoria. Esta velocidad es, sencillamente, espeluznante. Nos desplazamos a unos 107.000 kilómetros por hora. A este ritmo, la Tierra recorre una distancia equivalente a su propio diámetro cada 7 minutos. En el tiempo que toma preparar una taza de café, usted ha viajado miles de kilómetros a través del vacío, surcando una órbita que tiene una circunferencia de casi 1.000 millones de kilómetros. Tradicionalmente, imaginamos esta órbita como un círculo plano, una pista de carreras perfectamente nivelada. Pero la realidad es que la órbita terrestre es una elipse sutil, regida por las leyes de Kepler, lo que significa que nuestra distancia al Sol varía, y nuestra velocidad también fluctúa ligeramente a lo largo del año. En el perihelio, cuando estamos más cerca de nuestra estrella, nos movemos un poco más rápido. En el afelio, nos ralentizamos. Es un equilibrio precario y eterno. Si el Sol fuera un objeto estático, anclado en el centro del vacío, este sería el final de la historia, un giro eterno sobre nosotros mismos, mientras trazamos una elipse en un plano infinito. Pero aquí es donde la ciencia moderna rompe el cristal de la comodidad heliocéntrica y nos revela una verdad mucho más profunda y dinámica. El Sol no es el centro del universo, ni siquiera es un punto fijo, es un viajero. Para comprender el siguiente nivel del movimiento, debemos cambiar drásticamente nuestro marco de referencia. Debemos dejar de ver al Sol como el monarca absoluto y empezar a verlo como un súbdito de una entidad mucho mayor, la Vía Láctea. Nuestra galaxia es un disco espiral colosal que alberga entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas, y todas ellas, sin excepción, están en movimiento. El Sol, junto con su séquito de planetas, lunas, asteroides y cometas, está inmerso en un viaje épico alrededor del centro galáctico. En ese núcleo reside un monstruo gravitatorio, un agujero negro supermasivo conocido como Sagitario A, cuya masa equivale a 4 millones de veces la de nuestro Sol. Es este gigante invisible el que dicta el ritmo de la galaxia entera. La velocidad a la que el sistema solar orbita el centro de la Vía Láctea hace que nuestros 107.000 kilómetros por hora de traslación parezcan un paseo dominical. El Sol y todo lo que arrastra consigo se desplazan a unos impresionantes 828.000 kilómetros por hora. A esta velocidad, el sistema solar es como una bala trazando una curva suave a través de los brazos espirales de la galaxia. Esta cifra es tan vasta que resulta difícil de procesar para la mente humana. Para intentar darle una escala, imagine que a esa velocidad podríamos viajar de la Tierra a la Luna
en menos de media hora. Sin embargo, la Vía Láctea es tan inmensa que incluso a esa velocidad vertiginosa nos toma una cantidad de tiempo inimaginable completar una sola vuelta. Aquí es donde introducimos el concepto del año galáctico o año cósmico. Un solo viaje completo del Sol alrededor del centro de la galaxia dura aproximadamente entre 225 y 250 millones de años terrestres. Esta unidad de tiempo nos obliga a mirar la historia del planeta con una perspectiva completamente nueva. La última vez que la Tierra estuvo en esta misma posición relativa dentro de la galaxia, los continentes no tenían la forma que conocemos hoy. Estaban agrupados en un solo supercontinente llamado Pangea. Los primeros dinosaurios apenas estaban comenzando a evolucionar y a reclamar su dominio sobre la superficie terrestre. No había flores, ni aves, ni mucho menos seres humanos. Si medimos la edad de la Tierra en años galácticos, nuestro planeta apenas tiene unos 20 años de edad. Somos un mundo joven que apenas ha dado una veintena de vueltas al carrusel de la Vía Láctea desde su formación hace 4.500 millones de años. Este movimiento galáctico desmitifica por completo la idea del regreso anual. Cuando usted celebra el Año Nuevo, el 1 de enero, su calendario le dice que ha completado un ciclo. Pero físicamente, usted se encuentra a cientos de millones de kilómetros de distancia de donde estaba el 1 de enero anterior. El espacio que la Tierra ocupó el año pasado es ahora un vacío desierto, situado en una coordenada galáctica que no volveremos a visitar en 1/4 de billón de años. La Tierra nunca pisa el mismo lugar 2 veces. Somos como una mota de polvo atrapada en el flujo de un río inmenso y turbulento. Aunque creamos que estamos dando vueltas en un remanso, la corriente principal nos está llevando hacia territorios inexplorados a una velocidad que desafía nuestra capacidad de asombro. La complejidad no termina ahí. Mientras el Sol nos arrastra por la galaxia a 828.000 kilómetros por hora, no lo hace de manera aislada. El plano en el que los planetas orbitan al Sol no está alineado con el plano de la galaxia. De hecho, el sistema solar está inclinado unos 60 grados respecto al disco galáctico. Imagine un plato, la galaxia, y un pequeño trompo, el sistema solar, que avanza sobre él, pero el trompo no está vertical, sino inclinado, y los planetas giran alrededor de él como si fueran las aspas de un ventilador que avanza de lado. Esta geometría es la que crea la trayectoria helicoidal de la que hablábamos anteriormente. La Tierra no está dibujando un círculo en un plano, está dibujando una espiral tridimensional a través del brazo de Orión de la Vía Láctea. Es fascinante pensar en la estabilidad que percibimos en medio de este frenesí. El Sol mantiene unido a este grupo de planetas mediante hilos invisibles de gravedad, actuando como un pastor que guía a su rebaño a través de un bosque oscuro y lleno de peligros. A medida que avanzamos, nos encontramos con diferentes densidades de gas interestelar, diferentes niveles de radiación cósmica y la influencia gravitatoria de otras estrellas que pasan cerca de nosotros, a escalas astronómicas. Todo este equilibrio es el resultado de una lucha constante entre la inercia del movimiento y la atracción de la masa. Si sumamos la rotación de la Tierra, su traslación alrededor del Sol y la órbita del Sol alrededor del centro galáctico, empezamos a ver que nuestra existencia es una proeza de la ingeniería física. Estamos sometidos a una jerarquía de movimientos donde cada nivel es más rápido y más vasto que el anterior. Y sin embargo, aquí estamos, capaces de medir estas velocidades, de predecir las trayectorias y de comprender que nuestra estabilidad es en realidad un viaje coordinado de una precisión matemática absoluta. Pero prepárese, porque lo que hemos discutido hasta ahora, la rotación, la traslación y la órbita galáctica, es solo la parte predecible del viaje.
El siguiente nivel de este documental nos llevará a una capa de movimiento que pocos conocen. Una oscilación misteriosa que hace que el sistema solar no solo avance, sino que flote hacia arriba y hacia abajo, alterando nuestra relación con el resto de la galaxia de formas que apenas estamos empezando a descifrar. El viaje por el sacacorchos cósmico apenas está revelando sus secretos más extraños. Hasta este punto, hemos despojado a nuestra realidad de la ilusión de la quietud y hemos reemplazado el modelo estático de los libros escolares por una visión de velocidad desenfrenada. Sabemos que rotamos sobre nuestro eje a una velocidad supersónica y que perseguimos al Sol en su frenético viaje alrededor del centro de la Vía Láctea, a casi 1.000.000 de kilómetros por hora. Sin embargo, para un observador que busca la verdad absoluta sobre cómo nos movemos, todavía falta una dimensión crítica. Si el universo fuera un escenario de teatro, hasta ahora solo hemos descrito a los actores moviéndose de izquierda a derecha y hacia adelante por las tablas. Pero el sistema solar no es un corredor que corre sobre una pista plana. Es un acróbata que se desplaza en 3 dimensiones y su trayectoria contiene un movimiento oscilatorio, una especie de respiración gravitatoria que la mayoría de la gente ignora por completo. Este es el movimiento de onda o la oscilación vertical del sistema solar. Para visualizarlo, sin recurrir a simplificaciones excesivas, debemos entender la estructura física de nuestra galaxia. La Vía Láctea, a pesar de su inmensidad, tiene una forma que los astrónomos comparan con un disco o una moneda, pero una moneda que no es perfectamente rígida ni delgada. Es un disco de estrellas, gas y polvo, que tiene un grosor considerable, con una concentración masiva de materia en su plano central, conocido como el plano galáctico. El Sol, en su viaje orbital de 230 millones de años alrededor del núcleo, no se mantiene perfectamente nivelado sobre este plano. En lugar de eso, se comporta de manera muy similar a un caballo en un carrusel de feria o a un corcho flotando en un mar agitado. Sube y baja constantemente mientras avanza. Esta danza vertical es el resultado de una lucha titánica de fuerzas gravitatorias. Imagine que el plano central de la galaxia es un imán gigante hecho de la masa combinada de miles de millones de estrellas y nubes de gas. A medida que el Sol se desplaza horizontalmente en su órbita galáctica, también posee un impulso que lo empuja hacia arriba, alejándolo del plano central. Sin embargo, cuanto más se aleja el sistema solar hacia el norte galáctico, más fuerte se vuelve el tirón gravitatorio de toda la masa que dejamos atrás, en el centro del disco. Eventualmente, esta gravedad actúa como una banda elástica cósmica que frena nuestro ascenso, nos detiene y comienza a tirarnos de vuelta hacia el centro. Pero la física no permite un regreso suave. Debido a nuestra enorme inercia, cuando el Sol regresa al plano galáctico, lo hace con una velocidad acumulada que nos impide detenernos en el medio. Cruzamos el plano central como un proyectil y seguimos de largo hacia el sur galáctico, hasta que, una vez más, la gravedad del disco vuelve a estirarse y nos frena, invirtiendo el movimiento para lanzarnos nuevamente hacia arriba. Este ciclo de oscilación vertical se repite una y otra vez, creando una trayectoria que, vista de perfil, se asemeja a una función de onda perfecta, una sinusoide que se despliega a lo largo de los milenios. Los números detrás de este movimiento son tan impresionantes como los de nuestras velocidades horizontales. El Sol completa una oscilación vertical completa, subir, bajar y volver al punto de partida, aproximadamente cada 60 a 70 millones de años. En el transcurso de un solo año galáctico, realizamos este movimiento de ola entre 3 y 4 veces. En este momento, nos encontramos en una fase específica de este viaje. Estamos situados unos 50 o 70 años luz por encima del plano central de la galaxia y nos estamos alejando de él, moviéndonos hacia arriba,
a una velocidad de unos 7 kilómetros por segundo. Alcanzaremos nuestro punto máximo de altura y comenzaremos el descenso dentro de varios millones de años. Esta oscilación no es simplemente una curiosidad geométrica, tiene implicaciones profundas y potencialmente catastróficas para la vida en la Tierra. Aquí es donde el documental de la realidad se vuelve un thriller científico. Existe una hipótesis fascinante, aunque todavía debatida, conocida como la hipótesis de Shiva, que sugiere una correlación entre este movimiento vertical y las grandes extinciones masivas que han ocurrido en nuestro planeta. La lógica es inquietante. El plano central de la galaxia es la zona más densa, llena no solo de estrellas, sino de nubes gigantes de gas molecular y posiblemente de mayores concentraciones de materia oscura. Cada vez que el sistema solar atraviesa el plano medio del disco galáctico, las fuerzas de marea gravitatoria aumentan drásticamente. Este incremento en el tirón gravitatorio externo podría ser suficiente para perturbar la nube de Oort, esa gigantesca cáscara de billones de cometas helados que rodea los confines de nuestro sistema solar. Al ser sacudida por la gravedad de la galaxia densa, la nube de Oort podría soltar una lluvia de cometas hacia el interior del sistema solar. Algunos de estos proyectiles helados, tras un viaje de miles de años, terminarían impactando contra la Tierra. Si miramos el registro fósil y geológico, parece haber una periodicidad en las extinciones masivas que coincide, a grandes rasgos, con el ritmo de nuestras zambullidas a través del plano galáctico. Somos, literalmente, un barco que cruza zonas de icebergs cada vez que la marea galáctica nos empuja hacia el centro del disco. Pero el movimiento de onda es solo una parte de la tridimensionalidad de nuestro viaje. Mientras subimos y bajamos, también estamos inmersos en lo que se conoce como la precesión y la nutación galáctica a gran escala. La Vía Láctea misma no es un disco perfectamente plano y estático. Es una estructura dinámica que se retuerce y vibra. Investigaciones recientes con el telescopio espacial Gaia han revelado que el disco de nuestra galaxia está alabeado o deformado como un disco de vinilo que se ha dejado al Sol. Esta deformación se mueve en una onda de precesión, lo que significa que el escenario mismo sobre el cual el Sol realiza su oscilación vertical está cambiando de forma debajo de nosotros. Para un observador externo que pudiera ver el tiempo en cámara rápida, el sistema solar no se vería como una simple elipse, ni siquiera como una espiral plana. Se vería como una trayectoria de sacacorchos que además tiene un movimiento de vaivén, una hélice que se ondula como una serpiente nadando a través del brazo de Orión. Esta complejidad es la razón por la cual la navegación interestelar, si alguna vez llegamos a dominarla, será el desafío matemático más grande de la historia. No se trata de viajar de un punto A a un punto B, porque ambos puntos se están moviendo en múltiples direcciones a velocidades diferentes, oscilando verticalmente y respondiendo a las mareas de un disco galáctico que se deforma. Es crucial entender que esta oscilación es lo que le da volumen a nuestra existencia cósmica. Sin este movimiento vertical, seríamos prisioneros de una planicie bidimensional. La oscilación nos permite ver la galaxia desde diferentes ángulos a lo largo de eones. A veces estamos en el corazón del polvo galáctico, donde el cielo nocturno sería drásticamente diferente al que vemos hoy, quizás saturado de nubes de gas que ocultarían las estrellas distantes. Otras veces estamos en la cima de la galaxia, con una vista despejada hacia el vacío intergaláctico, viendo la Vía Láctea desplegarse debajo de nosotros como un tapiz de luz espiral. Al integrar este movimiento de onda en nuestra imagen mental, el sistema solar deja de ser un objeto mecánico y se convierte en algo casi biológico, un pulso rítmico que late en sincronía con la gravedad de miles de millones de otros soles. Esta es la tercera capa de nuestra cebolla cinemática. Hemos pasado de la rotación local
a la traslación solar, de la órbita galáctica a la oscilación vertical. Pero incluso con toda esta complejidad, todavía estamos dentro de nuestra propia casa, la Vía Láctea. El verdadero choque de realidad ocurre cuando nos damos cuenta de que nuestra galaxia entera, con todos sus cientos de miles de millones de estrellas y sus soles oscilantes, no es más que un náufrago siendo arrastrado por corrientes mucho más vastas en el océano del universo profundo. En la siguiente etapa de nuestro viaje, debemos alejarnos aún más, abandonar la comodidad de nuestro disco estelar y observar cómo la Vía Láctea misma se lanza a través del vacío en una danza gravitatoria con otras galaxias, moviéndose hacia encuentros inevitables y siendo atraída por fuerzas cuya magnitud hace que el tirón del agujero negro central parezca el juego de un niño. El sacacorchos no solo gira y ondula, está cayendo hacia un abismo de proporciones universales. Para continuar con esta expansión de nuestra conciencia sobre el movimiento, debemos ahora realizar el salto más audaz de todos. Hasta este momento, hemos tratado a la Vía Láctea como si fuera un escenario estático, una ciudad inmensa por la que el Sol viaja como un vehículo solitario. Pero la astronomía extragaláctica nos revela una verdad mucho más inquietante. Nuestra galaxia entera, con sus cientos de miles de millones de estrellas, sus nebulosas ardientes y sus millones de planetas, es a su vez un náufrago en un océano de vacío que no tiene orillas. La Vía Láctea no está quieta. Es un proyectil lanzado a través del espacio intergaláctico, participando en una coreografía de proporciones tan vastas que hacen que el sistema solar parezca una mota de polvo en un huracán. Para comprender este nivel de movimiento, debemos presentar a nuestro vecindario cósmico, el Grupo Local. Este es un conjunto de unas 50 galaxias que están ligadas gravitatoriamente entre sí. Las dos protagonistas indiscutibles de este grupo son la Vía Láctea y nuestra vecina más grande, la galaxia de Andrómeda, M31. Entre ellas existe un vínculo invisible pero ineludible de atracción mutua. Mientras nosotros orbitamos el centro galáctico, nuestra galaxia entera se está precipitando hacia Andrómeda, y Andrómeda hacia nosotros. Nos estamos acercando a una velocidad de unos 400.000 kilómetros por hora. Este movimiento es un ejemplo perfecto de cómo las escalas cambian nuestra percepción de la colisión. En términos humanos, un choque a esa velocidad sería instantáneo y devastador. En términos galácticos, es una danza lenta que durará miles de millones de años. Sin embargo, el vector de velocidad es real y se suma a todo lo que hemos discutido antes. Estamos cayendo en un pozo gravitatorio compartido, un abrazo inevitable que, en unos 4.000 millones de años, resultará en la fusión de ambas galaxias para formar una nueva entidad elíptica gigante que los astrónomos ya han bautizado como Lactómeda. Pero incluso este acercamiento mutuo es solo una pequeña corriente dentro de un flujo mucho más masivo. Si alejamos la cámara todavía más allá de nuestro grupo local, nos encontramos con una estructura que desafía la imaginación: Laniakea. Este nombre, que en hawaiano significa cielo inmenso o paraíso inconmensurable, define nuestro supercúmulo de galaxias. Laniakea contiene unas 100.000 galaxias y se extiende a lo largo de 520 millones de años luz. Lo que los científicos descubrieron recientemente es que todas las galaxias dentro de Laniakea, incluida la nuestra, están siguiendo un patrón de flujo, como si fueran agua corriendo por los cauces de una cuenca hidrográfica cósmica. ¿Hacia dónde fluye este río de galaxias? Aquí es donde el misterio se profundiza con la presencia del gran atractor. Durante décadas, los astrónomos notaron que nuestra galaxia y sus vecinas se movían hacia una región específica del cielo, oculta detrás del polvo y las estrellas del propio plano de la Vía Láctea, una zona que llamamos la zona de evitación. Esta región, situada a unos 250 millones de años luz de distancia,
en la dirección de las constelaciones de Centauro y Norma, ejerce una atracción gravitatoria tan colosal que está arrastrando a miles de galaxias hacia ella. El gran atractor es una anomalía de masa equivalente a decenas de miles de vías lácteas. Debido a esta fuerza, nuestro grupo local se desplaza a una velocidad neta de unos 600 kilómetros por segundo, lo que equivale a unos 2,2 millones de kilómetros por hora. Piense en esa cifra por un momento. Mientras usted parpadea, la Vía Láctea entera se ha movido casi 2.000 kilómetros hacia el gran atractor. Esta es la velocidad a la que realmente estamos surcando el universo profundo. Es un movimiento que no depende de la rotación de la Tierra, ni de su órbita alrededor del Sol, ni de la órbita del Sol en la galaxia. Es el movimiento de nuestro continente estelar entero a través del vacío. Y sin embargo, ni siquiera el gran atractor es la última palabra. Investigaciones aún más recientes sugieren que el gran atractor es solo una parte de una estructura mayor llamada el supercúmulo de Shapley, que es una concentración de masa aún más lejana y poderosa que tira de todo la Niaquea. Pero el movimiento no solo se explica por lo que nos atrae, también se explica por lo que nos empuja. En 2017, los astrofísicos identificaron una región del espacio casi completamente vacía, que se encuentra detrás de nosotros en relación con nuestra dirección de movimiento. Esta región ha sido bautizada como el repulsor del dipolo. En el universo, el movimiento es el resultado de un equilibrio de fuerzas. Por un lado, las grandes concentraciones de masa como el gran atractor nos tiran. Por otro lado, los grandes vacíos espaciales, al carecer de gravedad propia, actúan como si nos estuvieran empujando. Estamos siendo succionados hacia adelante por una masa invisible y empujados desde atrás por un vacío absoluto. Este juego de fuerzas es lo que nos lanza a 2,2 millones de kilómetros por hora a través de la red cósmica. Para visualizar este nivel de complejidad, debemos abandonar la idea de que el espacio es un escenario vacío y empezar a verlo como un tejido dinámico, una red de filamentos, donde las galaxias son como gotas de rocío atrapadas en una telaraña que vibra y se expande. Porque hay un factor final que complica todo este movimiento: la expansión del propio universo. Mientras nos movemos hacia el gran atractor debido a la gravedad, el espacio mismo entre los cúmulos de galaxias se está estirando debido a la energía oscura. Es como si estuviéramos corriendo sobre una cinta de gimnasio que se estira en todas direcciones. Dependiendo de hacia dónde miremos, algunas galaxias se alejan de nosotros no porque se estén moviendo, sino porque el espacio entre ellas y nosotros se está creando en cada segundo. Este panorama cambia radicalmente nuestra concepción de la Tierra. Ya no es solo un planeta girando, ni un escolta del Sol, ni un pasajero de la Vía Láctea. Es una partícula infinitesimal dentro de un flujo de materia que abarca cientos de millones de años luz. El sacacorchos que describíamos en las partes anteriores, esa espiral que la Tierra dibuja alrededor del Sol, no se desplaza de manera lineal. Esa espiral completa se está ondulando verticalmente, mientras que el disco que la contiene se precipita hacia una colisión con otra galaxia gigante, y todo el conjunto es arrastrado por corrientes gravitatorias de escala supervasta hacia un destino que todavía no comprendemos del todo. La navegación a esta escala es algo que la mente humana apenas puede computar. Para saber dónde está la Tierra en el universo, no basta con dar una coordenada en el sistema solar. Habría que calcular nuestra posición en relación con el fondo cósmico de microondas, CMB, que es el eco del Big Bang y el único marco de referencia verdaderamente absoluto que tenemos. En relación con el CMB, nuestra velocidad neta es de unos 370 kilómetros por segundo. Ese es nuestro velocímetro definitivo frente al tejido mismo de la creación. Esta danza de las galaxias nos enseña que el aislamiento es una ilusión.
Cada vez que una estrella explota en una galaxia vecina, cada vez que un vacío se expande o un cúmulo de materia oscura se condensa a millones de años luz de aquí, nuestro vector de movimiento se ve afectado, aunque sea de forma infinitesimal. Somos parte de un organismo cósmico interconectado por la gravedad, la fuerza que da forma al tiempo y al espacio. Al final de este capítulo de nuestro viaje, la imagen de la Tierra que aprendimos en la escuela debería estar completamente rota. No somos habitantes de una esfera estática en un sistema ordenado. Somos pasajeros de una estructura en cascada, una rotación dentro de una traslación, dentro de una órbita, dentro de una oscilación, dentro de una caída libre intergaláctica. Estamos en medio de una huida y una persecución simultáneas, moviéndonos por un espacio que cambia de forma mientras lo atravesamos. En la parte final de esta exploración, uniremos todos estos hilos, desde el giro de su ciudad hasta el arrastre del gran atractor, para visualizar por fin el cuadro completo. La trayectoria helicoidal definitiva, el mapa del viaje que usted está realizando en este mismo instante, sin sentir absolutamente nada, mientras el universo se despliega a su alrededor. El sacacorchos cósmico está a punto de revelarse en toda su tridimensionalidad. Llegamos finalmente al momento de la gran síntesis, el punto donde todas las capas de velocidad y todas las dimensiones de desplazamiento que hemos analizado por separado se funden en una única y sobrecogedora imagen mental. Para comprender cómo se mueve la Tierra realmente, debemos abandonar para siempre la idea de la órbita como un concepto cerrado. En la física del universo real, las órbitas no son círculos, ni siquiera son elipses en el sentido estricto de la palabra. Son proyecciones bidimensionales de un movimiento que es, por naturaleza, helicoidal. Esta es la trayectoria del sacacorchos cósmico, la danza tridimensional definitiva que integra la rotación, la traslación, la oscilación vertical y el flujo galáctico en una sola geometría sagrada, que nunca se detiene y que jamás se repite. Para visualizar el cuadro completo, debemos retomar ese dato técnico que mencionamos brevemente: la inclinación del sistema solar. El plano en el que los planetas orbitan al Sol, llamado la eclíptica, no está alineado con el plano de la Vía Láctea. Existe una inclinación de aproximadamente 60 grados entre ambos. Esta asimetría es la clave de todo. Si el sistema solar fuera plano respecto a la galaxia, nos moveríamos como un disco deslizándose sobre una mesa. Pero debido a esta inclinación de 60 grados, el Sol avanza por el brazo de Orión como la punta de una flecha, y los planetas lo siguen describiendo espirales que se estiran a través del tiempo. La Tierra no está dando vueltas alrededor de un punto. Está persiguiendo a una estrella que huye, dibujando una hélice perfecta en el tejido del espacio-tiempo. Imagine un resorte extendido, una espiral metálica que se proyecta hacia el infinito. Si usted mira ese resorte desde un extremo, verá un círculo perfecto. Esa es la visión que nos dan los libros de texto. Una simplificación que solo ocurre cuando eliminamos la variable del desplazamiento solar. Pero si usted mira el resorte de lado, verá la verdadera trayectoria. Un avance continuo que nunca regresa al mismo punto. En este preciso instante, la Tierra está trazando esa hélice. Mientras giramos alrededor del Sol a 107.000 kilómetros por hora, el Sol nos arrastra a 828.000 kilómetros por hora en una dirección perpendicular a nuestra rotación galáctica, y todo el conjunto se desplaza a 2.2 millones de kilómetros por hora hacia el gran atractor. La suma de estos vectores no da un círculo, da un vórtice. Esta realidad geométrica plantea un desafío monumental para la navegación espacial y la astrofísica de precisión. Cuando enviamos una sonda como la Voyager 1 o la New Horizons hacia los confines del sistema solar, los ingenieros de la NASA
no están calculando trayectorias en un mapa estático. Deben lidiar con lo que se conoce como el problema de los n cuerpos en un marco de referencia no inercial. Cada cálculo de trayectoria debe tener en cuenta que el objetivo, un planeta o una luna, se está moviendo en una hélice, mientras que el punto de lanzamiento, la Tierra, se mueve en otra hélice, y ambos están inmersos en el flujo de la marea galáctica. La precisión necesaria es tal que incluso pequeñas fluctuaciones en la densidad del medio interestelar o la presión de radiación solar deben ser integradas en modelos matemáticos que operan en 4 dimensiones. Lo que resulta verdaderamente fascinante es la escala de las distancias recorridas. En un solo año terrestre, nuestro sistema solar recorre unos 7.000 millones de kilómetros en su viaje alrededor del centro de la Vía Láctea. Esto significa que cada vez que usted celebra su cumpleaños, se encuentra a una distancia física tan inmensa de su cumpleaños anterior, que la luz tardaría varias horas en recorrerla. No somos los mismos, ni estamos en el mismo sitio. La Tierra es un explorador incansable que surca territorios del vacío que nunca antes han sido visitados por la vida. Somos la vanguardia de un experimento biológico que viaja a través de un océano de radiación y polvo estelar, protegidos únicamente por la burbuja magnética del Sol, la heliosfera y el delgado velo de nuestra atmósfera. Al unir todos los hilos, el cuadro completo revela que somos parte de una estructura en cascada, de una complejidad infinita. La rotación de la Tierra nos da el día y la noche, un pequeño giro local. La traslación nos da las estaciones, un ciclo de escala estelar. La órbita solar nos da el año galáctico, un ciclo de escala geológica que ha visto nacer y morir especies enteras. Y el flujo hacia el gran atractor nos sitúa en la escala de los eones, en la evolución misma de la red cósmica de galaxias. Esta jerarquía de movimientos es lo que permite que el universo sea dinámico. Si algo se detuviera, el delicado equilibrio entre la inercia y la gravedad colapsaría, y la estructura misma de la materia se desmoronaría bajo su propio peso. La reflexión final de este viaje cinético nos devuelve a nuestra propia escala humana, pero con una perspectiva transformada. A menudo nos sentimos atrapados en la inmovilidad de nuestras rutinas, en la aparente solidez de nuestras ciudades y en la permanencia de nuestros paisajes. Sin embargo, la ciencia nos dice que la quietud es una ilusión de la que debemos despertar. En este mismo segundo, mientras usted procesa estas palabras, su cuerpo ha viajado cientos de kilómetros a través del espacio profundo. Usted es un astronauta, lo sepa o no. Usted nació en una nave espacial llamada Tierra que no tiene motores visibles, pero que posee la potencia de 1 billón de soles para mantener su curso. Esta comprensión nos otorga una nueva forma de humildad. No somos los dueños de un planeta estático que nos pertenece por derecho divino o geológico. Somos inquilinos temporales de una mota de polvo en medio de una estampida galáctica. Nuestra existencia es un milagro de sincronización física. El hecho de que todas estas velocidades, desde la rotación hasta el arrastre del gran atractor, se sumen de tal manera que nosotros podamos sentir una brisa suave en la cara o ver un atardecer en paz, es el testimonio más grande de la elegancia de las leyes de la física. Vivimos en el ojo de un huracán de proporciones universales, y ese ojo es lo suficientemente estable como para permitir la evolución de la conciencia. Resumamos las cifras de este viaje para que queden grabadas en su memoria como el testamento de su verdadera naturaleza. Usted gira sobre sí mismo a 1.600 km/h. Orbita su estrella a 107.000 km/h. Vuela por la galaxia a 828.000 km/h. Se precipita hacia Andrómeda a 400.000 km/h y surca el universo hacia el gran atractor a 2.2 millones de km/h. Al final del día,
Usted ha recorrido más de 50 millones de kilómetros en el espacio absoluto. Ninguna nave construida por el hombre ha transportado jamás a tantos pasajeros a tal velocidad y con tal suavidad. La trayectoria helicoidal de la Tierra es el símbolo definitivo de la vida. Un movimiento que parece repetitivo, pero que siempre avanza. Una espiral que crece y se expande. Un viaje que no tiene un final conocido en un universo que sigue estirándose hacia lo desconocido. No somos habitantes de un punto, somos habitantes de un vector. Nuestra historia no es una serie de círculos cerrados, sino una línea ondulada y majestuosa escrita en el vacío. Al cerrar este análisis, mire a su alrededor. El suelo parece firme, las paredes parecen sólidas y el aire parece quieto. Pero ahora usted conoce el secreto. Sabe que debajo de esa calma aparente late el rugido silencioso del sacacorchos cósmico. Sabe que somos parte de un vórtice de fuego y roca que perfora la oscuridad a velocidades que harían palidecer a cualquier dios antiguo. La próxima vez que vea las estrellas, no las vea como luces lejanas. Véalas como los postes kilométricos de una carretera infinita, por la que usted está viajando a millones de kilómetros por hora. No tenga miedo del vértigo, porque ese movimiento es lo que sostiene su vida, lo que crea el tiempo y lo que permite que el mañana sea, por definición física, un lugar completamente nuevo. Usted no está simplemente en la Tierra, usted es parte del proyectil más asombroso de la creación, dibujando una hélice de luz y vida en el corazón de una galaxia que nunca se detiene. El viaje continúa, el sacacorchos sigue girando, y usted, viajero de las estrellas, es el protagonista de la odisea más grande jamás contada, el vuelo eterno de la Tierra a través del infinito.